Nadie esperaba que un simple beso, captado por las cámaras en el momento más inesperado, fuera a sacudirlo todo y a convertir un programa de decoración en el escenario de una revelación que llevaba tiempo latiendo en silencio. Las luces del plató iluminaban cada rincón de aquel espacio transformado en taller creativo, donde colores, telas, maderas y risas se mezclaban con la tensión propia de la competición. Pero lo que verdaderamente terminó brillando con luz propia no fue una lámpara restaurada ni un mueble reinventado, sino el gesto espontáneo, casi infantil y profundamente sincero que Carlo Costanza protagonizó junto a Mar Flores en pleno directo. «Me ha dado un súper beso», exclamó él entre risas, con esa mezcla de sorpresa y orgullo que solo aparece cuando el corazón se adelanta a la razón, y en esa frase, aparentemente ligera, muchos creyeron escuchar algo más que una anécdota divertida. Decomaster se había convertido en el punto de encuentro perfecto entre creatividad y convivencia. Allí, los participantes no solo compartían herramientas y desafíos, sino también confidencias, miradas cómplices y pequeños roces inevitables cuando la presión aprieta. Desde el primer programa, la presencia de Carlo y Mar había despertado una curiosidad especial. Él, joven, carismático, con una naturalidad que desarma; ella, elegante, serena, con la experiencia de quien ha vivido mil focos y sabe cuándo hablar y cuándo callar. Juntos formaban una combinación inesperada, casi cinematográfica, que atrapaba a la audiencia sin necesidad de artificios. Al principio, todo parecía encajar dentro de los límites de la cordialidad profesional. Comentarios amables, sonrisas compartidas, alguna broma sobre la distribución de un salón o la elección de un tono demasiado arriesgado. Sin embargo, había algo en la forma en que se miraban cuando creían que nadie observaba que delataba una conexión más profunda. No era un secreto escandaloso ni un romance declarado. Era, más bien, una complicidad que crecía como una planta discreta en una esquina del jardín, alimentada por el tiempo y la cercanía. Las redes sociales comenzaron a arder tras las primeras emisiones. Los espectadores analizaban cada gesto, cada roce de manos al pasarse una brocha, cada risa compartida frente a un error técnico. Algunos hablaban de química evidente, otros, más cautos, defendían que todo formaba parte del espectáculo. Pero la realidad es que en medio de esa vorágine mediática, Carlo y Mar parecían moverse con una naturalidad desarmante, como si el ruido externo no fuera con ellos. El día del famoso beso comenzó como cualquier otro en el programa. El reto consistía en transformar un espacio anodino en un rincón acogedor, lleno de personalidad. Había prisas, cronómetros corriendo y un jurado exigente dispuesto a señalar cualquier fallo. Carlo se mostraba especialmente concentrado, quizá más callado de lo habitual. Mar, por su parte, aportaba esa calma estratégica que tantas veces había demostrado a lo largo de su carrera: observar, analizar y actuar en el momento justo. En un instante casi imperceptible, mientras celebraban haber terminado a tiempo un montaje complicado, ella se acercó a él con la espontaneidad de quien comparte una victoria íntima. No fue un beso calculado ni una escena preparada para la cámara. Fue rápido, sonoro, cargado de afecto. Carlo, sorprendido, llevó la mano a su mejilla y lanzó la frase que en cuestión de segundos se convertiría en titular: «Me ha dado un súper beso». Las risas inundaron el plató, pero en el fondo de esa broma flotaba una verdad que ya no podía ocultarse. Porque lo que se vio en ese gesto fue ternura, sí, pero también confianza. Y la confianza no se improvisa delante de un objetivo, se construye en conversaciones lejos de los focos, en apoyos silenciosos cuando el día se complica, en mensajes de ánimo antes de entrar al set. Muchos comenzaron entonces a preguntarse qué había detrás de esa relación que parecía desafiar etiquetas. La historia entre Carlo Costanza y Mar Flores no surgió de la nada. Ambos llegaban al programa con trayectorias muy distintas, con mochilas cargadas de experiencias públicas y privadas. Ella, acostumbrada desde muy joven a la exposición mediática, había aprendido a proteger su intimidad con una elegancia casi blindada. Él, perteneciente a una generación que vive bajo el escrutinio constante de las redes, manejaba con soltura la cercanía con el público, pero también conocía el peso de los rumores.
Quizá por eso, cuando comenzaron a compartir más tiempo dentro y fuera del plató, optaron por la discreción. No hubo declaraciones grandilocuentes ni posados estudiados. Hubo, en cambio, pequeños detalles, una mano en la espalda al atravesar un pasillo estrecho, una mirada cómplice cuando el jurado elogiaba el trabajo en equipo, un silencio cómodo mientras organizaban materiales. Esos detalles, invisibles para algunos, resultaban elocuentes para quienes saben leer entre líneas. El superbeso actuó como catalizador. De repente, lo que antes eran suposiciones tomó forma tangible. Programas de tertulia analizaron el momento al milímetro, ampliando la imagen, ralentizando el gesto, buscando la expresión de ambos una pista definitiva. Pero más allá del ruido externo, lo cierto es que el beso desveló algo más profundo, la naturalidad con la que se relacionaban, sin miedo al juicio inmediato. En entrevistas posteriores, Carlo habló del episodio con humor, pero también con una sinceridad que sorprendió a muchos. Explicó que había sido un gesto espontáneo, fruto de la alegría compartida, y que en ese instante no pensó en titulares ni en interpretaciones. Mar, fiel a su estilo, restó importancia al asunto, defendiendo la importancia del cariño y la complicidad en cualquier equipo que funciona bien. Sin embargo, en su mirada se intuía que aquel beso no era solo una celebración puntual. La convivencia en Decomasters intensificó los vínculos. Pasar horas trabajando juntos, enfrentarse a la presión del tiempo y a la evaluación pública, genera una intimidad particular. Se comparten inseguridades, se revelan manías, se descubren fortalezas ocultas. En ese contexto, Carlo y Mar fueron construyendo un espacio propio dentro del caos creativo. Mientras otros discutían por una elección estética, ellos parecían entenderse con una simple inclinación de cabeza. Hubo momentos de tensión, por supuesto. Alguna discrepancia sobre la distribución de un mueble, alguna diferencia de criterio que elevó el tono de voz. Pero incluso en esas situaciones, la discusión terminaba en sonrisa. Como si ambos supieran que lo importante no era ganar un argumento, sino sostener el vínculo. El público, siempre ávido de historias que trascienden la pantalla, empezó a ver en ellos algo más que compañeros. Se hablaba de química intergeneracional, de la belleza de las conexiones inesperadas, de la posibilidad de que la admiración mutua se transformara en algo más sólido. Y aunque ni Carlo ni Mar confirmaron nunca una etiqueta concreta, tampoco la negaron con rotundidad. El beso, repetido hasta la saciedad en redes, se convirtió en símbolo. Para algunos, era la prueba de un romance naciente. Para otros, un simple gesto afectuoso amplificado por la televisión. Pero lo verdaderamente revelador fue la reacción posterior. Lejos de incomodarse, ambos asumieron el momento con naturalidad, sin dramatismos ni estrategias defensivas. Esa actitud, en un entorno mediático donde cada movimiento se disecciona, resultó refrescante. En el fondo, lo que el superbeso desveló no fue un secreto oculto, sino una verdad sencilla. Se querían, de la forma que fuera, con autenticidad. Y esa autenticidad, en tiempos de relaciones efímeras y declaraciones calculadas, tiene un valor especial. No era necesario definirlo como amor, amistad profunda o alianza estratégica. Bastaba con observar cómo se buscaban con la mirada en medio del bullicio, cómo celebraban juntos cada pequeño logro. Decomasters continuó su curso, con nuevos retos y emociones, pero desde aquel día el foco cambió ligeramente. Cada interacción entre ellos era observada con lupa. Sin embargo, lejos de tensarse, parecían más relajados que nunca, como si el beso hubiera liberado una presión silenciosa. Ya no había nada que ocultar porque, en realidad, nunca habían pretendido ocultar nada. En una de las últimas galas, mientras evaluaban un proyecto especialmente ambicioso, Carlo tomó la palabra para agradecer el apoyo recibido durante el programa. Miró a Mar antes de terminar la frase, y en esa pausa se condensó todo lo vivido. Ella respondió con una sonrisa que decía más que cualquier declaración formal. No hizo falta otro beso para confirmar la conexión. La televisión tiene esa capacidad de convertir lo cotidiano en extraordinario. Un gesto que en cualquier otro contexto habría pasado desapercibido, allí adquirió dimensiones casi épicas. Pero quizá la lección más valiosa de aquel momento fue recordar que detrás de los focos hay personas reales,
con emociones genuinas que a veces escapan sin pedir permiso. Carlo Costanza y Mar Flores demostraron que la ternura no entiende de guiones ni de estrategias de marketing. Que un beso puede ser simplemente eso, una expresión espontánea de afecto. Y que, cuando hay verdad en un gesto, el público lo percibe al instante. La frase "me ha dado un super beso" seguirá resonando como una anécdota divertida dentro de la historia del programa, pero también como el punto de inflexión que permitió mirar su relación con otros ojos. Al final, más allá de etiquetas y titulares, lo que quedó fue la imagen de dos personas compartiendo un momento auténtico en medio del espectáculo. Y quizá ahí reside la verdadera magia, en recordar que incluso en el entorno más artificial puede surgir una chispa sincera capaz de traspasar la pantalla y conectar con millones de espectadores. Porque si algo dejó claro aquel beso es que, cuando el cariño es real, no necesita explicación, solo un instante valiente para mostrarse al mundo. Y desde aquel instante, cada paso que daban dentro del plató parecía adquirir un significado nuevo, como si el aire mismo se hubiera cargado de una electricidad suave pero constante que todos podían sentir. No era tensión incómoda, sino esa vibración cálida que surge cuando dos personas comparten algo que todavía no necesita nombre, pero sí presencia. Las cámaras seguían rodando, los focos iluminaban cada gesto, y sin embargo había momentos en los que Carlo y Mar parecían moverse en una burbuja propia, ajenos al murmullo externo. Los compañeros comenzaron a bromear con el super beso. Alguno lo mencionaba entre risas cuando el ambiente se relajaba, otros lo utilizaban como excusa para lanzar indirectas simpáticas. Carlo respondía con esa sonrisa abierta que lo caracteriza, encogiéndose de hombros como si quisiera restarle importancia, pero sus mejillas se teñían ligeramente de rojo cada vez que el tema salía a relucir. Mar, por su parte, mantenía la compostura, aunque sus ojos brillaban con un matiz especial cuando lo miraba a él. Hubo un momento especialmente revelador durante una de las pruebas más exigentes del concurso. El reto consistía en rediseñar un espacio exterior bajo condiciones climáticas complicadas. El viento levantaba planos y telas, las herramientas se desordenaban, y la presión del tiempo apretaba como nunca. Carlo, acostumbrado a mantener el ánimo alto, se mostró por primera vez visiblemente frustrado. Un error en las medidas amenazaba con arruinar el conjunto del proyecto. Fue entonces cuando Mar se acercó sin decir nada. No hubo discursos motivadores ni frases grandilocuentes. Simplemente apoyó la mano en su hombro y le susurró algo al oído que las cámaras no llegaron a captar con claridad. Bastó ese gesto para que él respirara hondo, sonriera levemente y retomara el trabajo con una serenidad renovada. Aquella escena, menos espectacular que el beso pero igual de significativa, mostró una dimensión distinta de su vínculo, el apoyo silencioso, la complicidad que sostiene cuando el entusiasmo flaquea. Las redes sociales volvieron a encenderse. Algunos usuarios hablaban de una conexión que traspasaba la pantalla, otros defendían que todo formaba parte de una narrativa atractiva para el programa. Sin embargo, quienes observaban con atención notaban que no había artificio en sus miradas. La naturalidad no se ensaya con facilidad, y mucho menos durante semanas de convivencia intensa. A medida que avanzaban los episodios, la relación entre ambos evolucionaba de forma casi imperceptible pero constante. Se buscaban para comentar decisiones, compartían ideas antes de exponerlas al equipo, y en más de una ocasión, terminaban las frases del otro con una sincronía que sorprendía incluso al jurado. No era solo química, era entendimiento. En una entrevista informal dentro del propio programa, Carlo confesó que trabajar con Mar le había enseñado a mirar los espacios con otra sensibilidad. Habló de su elegancia, de su intuición estética, pero también de su fortaleza. Tiene una calma que contagia, dijo, mirándola de reojo. Ella respondió con un comentario juguetón sobre la energía imparable de él, destacando cómo su entusiasmo era capaz de levantar cualquier proyecto. Las palabras, aunque centradas en el ámbito profesional, dejaban entrever una admiración mutua que iba más allá del diseño. El público empezó a comprender que el famoso superbeso no era un punto aislado,
sino la manifestación visible de algo que llevaba tiempo gestándose. No se trataba de un romance de novela ni de una historia impulsiva, era una conexión construida en la cotidianidad, en la suma de pequeños gestos. Y quizá por eso resultaba tan cautivadora. En uno de los últimos programas, el reto final exigía crear un espacio que reflejara la esencia personal de cada participante. Carlo optó por un diseño luminoso, lleno de texturas naturales y detalles que evocaban recuerdos de infancia. Mar, en cambio, apostó por una propuesta sofisticada, con líneas limpias y una paleta de colores serena pero profunda. Cuando llegó el momento de presentar sus proyectos, ambos se miraron antes de hablar, como si buscaran en el otro una confirmación silenciosa. Tras las valoraciones del jurado, que destacaron la sensibilidad y coherencia de ambos trabajos, se produjo un instante espontáneo que volvió a captar la atención de todos. Carlo abrió los brazos en un gesto de celebración y Mar, sin pensarlo, se refugió en ese abrazo durante unos segundos más de lo habitual. No hubo beso esta vez, pero la intensidad del abrazo habló por sí sola. La narrativa mediática continuó intentando definir lo indefinible. ¿Era amor? ¿Era una amistad profunda? ¿Era simplemente una conexión artística amplificada por la televisión? Quizá la respuesta no residía en ninguna de esas categorías. Lo que Carlo Costanza y Mar Flores mostraron fue algo más simple, y a la vez, y más complejo, la posibilidad de encontrarse en el momento adecuado, en el lugar menos esperado. Después de la emisión del último episodio, ambos compartieron mensajes en redes sociales agradeciendo la experiencia. Carlo publicó una imagen del equipo celebrando, acompañada de palabras que hablaban de aprendizaje, crecimiento y cariño. Mar, siempre más discreta, eligió una fotografía en la que aparecían todos juntos, destacando la importancia del trabajo en equipo. Pero quienes sabían mirar con atención detectaron un detalle. En ambas publicaciones, el recuerdo del superbeso era mencionado con humor, como un guiño cómplice que solo ellos entendían plenamente. Fuera del plató, las apariciones públicas conjuntas fueron escasas pero significativas. En un evento relacionado con el mundo del diseño, coincidieron de nuevo ante las cámaras. La complicidad seguía intacta. No hubo declaraciones contundentes, pero sí risas compartidas y miradas que confirmaban que el vínculo no se había quedado encerrado en el decorado de un programa. Quizá lo más hermoso de esta historia fue su falta de dramatismo. No hubo escándalos, ni rupturas, ni confirmaciones explosivas. Solo dos personas que, en medio de la exposición mediática, decidieron vivir su conexión con naturalidad. En un entorno donde cada gesto puede convertirse en titular, eligieron no esconderse pero tampoco sobreactuar. Él me ha dado un superbeso. Quedó como símbolo de espontaneidad. Una frase que encapsula la sorpresa, la ternura y la alegría de un instante genuino. Y aunque el tiempo seguirá avanzando y nuevas historias ocuparán el foco mediático, ese momento permanecerá como recuerdo de que, incluso en la televisión, pueden surgir escenas auténticas capaces de emocionar. Porque al final, más allá de los rumores y las interpretaciones, lo que quedó fue la imagen de Carlo y Mar riendo juntos, celebrando un logro compartido y dejando que un gesto sincero hablara por ellos. Y en un mundo saturado de historias prefabricadas, esa sinceridad fue, sin duda, el verdadero triunfo.